Ahí está, buenísimo. Esperamos que se terminen de conectar el resto de los chicos y ya empezamos. Bueno, ahí encontré, les quiero contar, como adelanto, encontré cómo visualizar el examen que tomé a los chicos de esa materia, de estudio del trabajo, que son alumnos del turno mañana. El formato del examen que a ustedes les va a aparecer es este que tenemos en pantalla, miren. ¿Bien? En este caso es una alumna que lo cursó, lo comenzó a realizar. En el caso de ellos, como fue una práctica distinta, les di un tiempo fuera del horario de clase para poder realizar. Como verán, fue un examen muy cortito de 6 preguntas, creo que hice 6 u 8 preguntas, ¿no? 6 preguntas. ¿Bien? Y a ustedes les va a aparecer de esta forma, ¿no? La pregunta inicial está ahí arriba. En este caso, una materia que ustedes ya cursaron, el estudio del trabajo, comprende 2 técnicas, elija la correcta. ¿Bien? Y acá le dan 3 opciones, la chica eligió la correcta, y acá abajo le puso, la respuesta correcta es estudio de tiempos y métodos. ¿Bien? Está correctamente respondida. Lo mismo pasó con la pregunta número 2. ¿Bien? También utilizó la respuesta correcta. ¿Cuáles son los recursos utilizados por una empresa que deben hacerse al momento de querer determinar la productividad? Son, y ahí surgió la respuesta correcta. Pero esta chica cometió, además de seguir, creo que tuvo un error, pobre, acá está. Fabricación en el puesto de trabajo era la pregunta, ¿bien? Ella puso, se trata de aquellos casos en los que se elabora productos por etapas, y acá le dice, no, tu pregunta es incorrecta, la respuesta correcta es, se trata de aquellos casos en los que se elaboran productos individualmente. ¿Lo están viendo, no, chicos? Sí. O sea, Sí, que profe. el examen que a ustedes les va a llegar el día que lo hagamos, esta práctica va a tener estas características. Ustedes van a responder, no les va a aclarar lo que está bien o está mal, hasta tanto no lo envíen. O sea que una vez que lo envíen no lo pueden modificar. Inclusive, se puede programar para que tengan dos posibilidades o 3. Pero en realidad yo prefiero que tengan una sola para que puedan visualizar dónde realmente se equivocaron. Porque ¿qué me sirve que lo corrijan? Si en definitiva lo que yo quiero que aprendan es de los errores. No lleva este examen, que no, cuestionario, examen, llamémoslo como quieran, no lleva nota. Lo que sí lleva nota en esto es la participación. Solo van a estar excluidos de hacerlo aquellas personas que no estén en clase. Que como les dije, es aleatorio, no significa que lo hagamos la semana que viene, puede ser que lo hagamos la otra. Chicos, arrancamos con esto y les mando para que hagan este examencito en 10 minutos porque las respuestas son así. Leo, elijo la que me conviene o la que considero que es correcta y le pongo ahí el puntito. ¿Bien? Y con eso vamos a poder practicar un poquito en la elaboración del examen. Dicho esto, si tienen alguna duda, les permito que después me pregunten si quieren en el grupo de WhatsApp, pero ahora vamos a irnos al tema vital de la materia seguridad. ¿Se conectaron al chat de seguridad? ¿De derecho del trabajo? Sí. Fantástico, saben que yo no, ¿por qué? Porque estaba haciendo esto. Y entonces es feo, pero lo tengo que hacer. Derecho laboral, ya estoy adentro, ahí me conecto con ustedes. Excelente, muy bien. Bueno, ya estoy adentro. Muy bien, fantástico, chicos. La semana pasada nos habíamos quedado, habíamos investigado, chusmeado un poquitito, habíamos aprendido a cómo manejar el decreto 351, ¿no, verdad? Estuvimos ahí manipulando un poquitito, pusimos algunos ejemplos de dónde buscar información, ustedes fueron practicando, ¿no? Si no recuerdo mal, estábamos en eso, ¿no? Lo último. Sí, profe. Buenísimo. Hoy vamos a continuar con eso. Pero ahora, en esta clase de hoy, de Derecho del Trabajo, vamos a tomar una herramienta que creó la Superintendencia de Riesgo de Trabajo para poder ayudar, bien, la comprensión de la ley, no a los profesionales de higiene y seguridad, sino a aquellos que no conocen sobre la ley. Pero para nosotros va a ser de vital importancia porque es un excelente guiador en todo lo que al 351 se refiere. Esta resolución
lleva por número, tienen que ponerlo en su línea de tiempo, en el año 2009, la resolución de la SRT 463/09, que se denomina, o su nombre es, relevamiento general de riesgos laborales. Esto que está aquí. ¿Sí? Repite la fecha, profe, por favor. Sí, cómo no. Resolución 463 del año 2009. Recuerden siempre que la barra y el número que lleva atrás es el año de la resolución, decreto o ley. Así que 09 es el año 2009. Si aquí dijera 20 sería 2020. ¿Bien? Bueno, este recurso, aguárdenme un segundito, por favor, ¿eh? Un segundito que tengo que... Un Disculpen, chicos, ya volví. Bueno, como les decía, entonces la resolución 463 del año 2009, que lleva por nombre el relevamiento general de riesgos laborales, tiene un espíritu de dar cumplimiento a la normativa vigente en materia de higiene y seguridad. Como verán, en esto que tenemos aquí en pantalla, lo voy a ampliar un poquito más, acá arriba habla del formulario A general y aplica para el decreto 351 del 79. Hace una pequeña introducción, cuáles son las actividades que están reguladas por este decreto, y dice actividades comerciales, comunales, industriales, manufactureras, servicios y otras no vinculadas al agro y a la obra de construcción. ¿Por qué? Porque tanto el agro como la obra de construcción tienen un RG-RL, un 463, idéntico, pero para cada una de esas disposiciones. O sea, vamos a tener un 463 para el decreto que aplica para industria de la construcción, que lleva por número el 911, y el que es del agro, que lleva por número el 617. Pero eso lo vamos a ver cuando lleguemos a la parte de construcción y agro respectivamente. El espíritu de esta resolución en el año 2009 fue creada porque cuando uno contrata a una aseguradora de riesgo de trabajo, tiene que informar, y este documento tiene esa característica, grábeselo en la cabeza, tomen nota, porque esto tienen que anotar lo relevante que yo les diga, porque no hay un material de lectura para esto, es explicativo, nada más. ¿Qué significa? La presentación de la resolución 463 es de la siguiente forma. Yo, empleador, contrato una aseguradora de riesgo de trabajo. Hasta ahí me siguen, ¿no? Sí. Fantástico. Entonces la ley me obliga, como tengo trabajadores, en blanco tengo que contratar sí o sí una ART. ¿Bien? Es más, si yo tengo trabajadores, cuando los he inscripto como trabajadores en relación de dependencia, hay un trámite que se hace en la FIP para dar de alta a un trabajador que se denomina alta temprana. Y en ese formulario ya nos piden que asignemos qué ART va a cubrir a nuestro trabajador. O sea, que no se puede eludir la parte de la contratación de una ART si tengo un trabajador en blanco. Bien, si no, no me dan el alta del trabajador. Por eso les digo que es importantísimo. Ahora, ¿qué pasa? Los empleadores, cuando van a contratar una aseguradora de riesgo de trabajo, la aseguradora no hace un seguro, bueno, sí, no hay problema, ¿qué haces? Bueno, mi fábrica, yo tengo una fábrica de chorizo, listo, te cobro tanta cantidad de plata. No. La aseguradora de riesgo de trabajo va a cubrir al asegurado en tanto y en cuanto de cumplimiento con la ley de higiene y seguridad, y en este caso específico con lo que reza el decreto 351. Entonces, como la actividad está normada dentro de este decreto reglamentario, la ART le dice, señor empleador, yo le voy a brindar el servicio de seguro, pero usted va a tener que declarar, o sea que va a tener que presentar en forma fehaciente, esto que estamos viendo aquí antes se hacía en forma física,
pero ahora se hace en forma digital la presentación, la declaración jurada de cómo está usted actualmente frente a los riesgos de su actividad y en lo que la ley exige que deba dar cumplimiento. Hasta ahí me siguen, ¿no? Sí, profe. ¿Sí? Miren que vamos aumentando en cantidad de información. Entonces, ¿por qué se pide esto? ¿Y por qué la SRT la crea? Porque las ART le reclamaban a la Superintendencia de Riesgo de Trabajo que ellos no podían verificar toda la instalación de un empleador que los contrataba nuevo antes de asegurarlos. Entonces la SRT, con buen criterio en ese momento, dijo, bueno, creemos una declaración jurada donde el empleador se compromete a través de una declaración jurada, o sea, es un documento público que es ineludible. O sea, una vez que lo firmaste, estás declarando que esa es tu verdad, no podés tirarte atrás después. Todos los cumplimientos que él tiene de acuerdo de la ley, todos los que no cumple y todos los que no le corresponde cumplir. Y en virtud de eso, vamos a establecer, ya una vez presentada esa declaración por parte del empleador, que la ART tenga el tiempo suficiente para ir a verificar la veracidad de los datos volcados en la declaración jurada. Si encuentran esa verificación omisiones o alguna cosa que esté mal, la obligación de la aseguradora de riesgo de trabajo es informarlo en forma inmediata a la Superintendencia de Riesgo de Trabajo lo que ha encontrado, digamos, falsificado en la declaración jurada del empleador. ¿Bien? Sí. Entendiendo este concepto jurídico, que es de muchísima importancia y hoy está vigente, vamos a entender cómo funciona el mecanismo, para que se entienda el compromiso de las partes. El empleador, además de llenar en la parte superior los datos propiamente de su actividad, va a tener que hacer una lectura de cada uno de todos los puntos que tiene aquí, ¿bien? Que claramente el señor no va a entender el 99% de las cosas. ¿Qué va a necesitar, por suerte? Contratar un especialista en higiene y seguridad. ¿Bien? Sí. Hasta ahí estamos bien, ¿no? ¿De acuerdo? Sí, profe. Entonces, lo que hace el RGRL es transcribir en forma fehaciente todos los requerimientos que tiene el decreto 351 y todos los anexos que lo componen, inclusive los decretos reglamentarios que fueron redactados o promulgados después de su publicación. Entonces, lo primero que le pregunta, en este caso porque está enumerado de esa forma, vamos a analizar el punto servicio de higiene y seguridad en el trabajo y vamos a ver máquinas y herramientas y por ahí buscamos iluminación. Para que vean algo que ustedes ya han visto. Bien, acá está iluminación y color. Para que vean cómo utilizar y funciona con todos los que dice el decreto 351, con todo el articulado. La primera pregunta le dice, ¿usted dispone de un servicio de higiene y seguridad? Supongamos que dice sí, perfecto, después lo va a comprobar la RT si es verdad. Si dice no, bien, tiene aquí al lado una fecha que dice fecha de regulación. ¿Cuándo piensa usted regularizar ese no? ¿Cuándo lo va a convertir en sí? Bien, tiene que poner una fecha tentativa relativamente cercana. O sea, hoy es 28 de abril, y el tipo puede tomarse como máximo, por decir algún ejemplo, 28 de mayo. Un mes entre que busca el profesional, se pone de acuerdo, ve que los honorarios, qué sé yo, bueno, un mes, listo. Pero en un mes está resuelto esto. ¿Bien? Lo pone acá como fecha y quiere decir que él se está comprometiendo que el 28 de mayo va a tener un profesional de higiene y seguridad. Ahora, si él quiere saber, porque no tiene todavía un profesional de higiene y seguridad, ¿a qué refiere eso? Es muy fácil. Él tiene que ir a buscar, ¿qué cosa acá? El decreto 1338 del año 96, que en el artículo 3 menciona la obligatoriedad de tener un servicio de higiene y seguridad. O sea que es una guía para aquel que no conoce, e inclusive para nosotros que conocemos, dónde ir a buscar el requerimiento que nos pide cada articulado. Hasta ahí me siguen, ¿no? Sí, sí, profe. Bien. Vamos a ver, por ejemplo, recién decíamos, protección contra incendios, ustedes están recontra entrenados.
Dentro de protección contra incendio, ¿lo ven que están acá? Dice, ¿cuentan con estudio de carga de fuego? Si le digo sí, que voy a tener que documentar después del día que venga la RT, la carga de fuego efectuada. Si le digo que no, voy a tener la fecha que voy a regularizarlo. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Pero si tengo dudas, o soy un especialista en higiene y seguridad, pero hace mucho que no hago una carga de fuego, ¿voy a qué lugar? Dentro del decreto 351, el capítulo 18, el artículo 183. Que después lo pueden chequear ustedes, y van a ver que dice, reza justamente eso. ¿Entienden, no? Esto es una guía para manejarse dentro de la ley, tanto para el empleador como para nosotros. Con la diferencia que nosotros ya deberíamos saber sobre estos temas, ¿no? Claro. Entonces, entendimos el sí y el no. Hasta ahí. Vamos uno más. Y eso ahora lo vamos a buscar en la ley. Todos tienen que sacar la ley porque voy a preguntar aleatoriamente. ¿Sí? Sí. Por ejemplo, la pregunta 78, ¿no? Los medios de los niveles existentes cumplen con la legislación vigente en iluminación y color. ¿Bien? Y yo no sé cuál es, dentro de mi actividad, por ejemplo, no se va a decir banco u oficina, elijamos el que quieran ustedes, no sé, cualquiera. ¿Bien? ¿Dónde voy a ir a buscar cuál es el requerimiento? ¿Qué es lo que tengo que poner? ¿Dónde lo tenemos que ir a buscar? ¿Bien? 351, capítulo... El anexo 4. Anexo 4. Decreto 351, capítulo 12, artículos 73 y 75. Guiémonos por ahí a ver qué nos dice. ¿Lo encontraron? Sí, profe. Sí. Ahí están las tablas de iluminación, las ecuaciones. Con las distintas actividades. Sí, sí. Y el mínimo, en algunos casos. Bueno, o sea que nos guió perfectamente el RGR a donde tenemos que ir a buscar. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien, Sí. o sea, ese concepto aplica para todo y cada uno de los títulos. Fíjese que están todos. Aparato sometido a presión, iluminación color, condiciones hidrotérmicas, radiaciones ionizantes, láseres, radiaciones no ionizantes, baños y vestuarios y comedores, desagües industriales, provisión de agua. Está todo lo que dice el 351 aquí metido. Pero nos falta una hermosa columna, que es la que dice no aplica. ¿Qué significa que algo no aplica? Bueno, muy fácil. Si yo tengo, por ejemplo, una actividad comercial, vendo zapatillas en un negocio del 11, ¿me corresponde o estoy dentro de la característica del 351? ¿Tengo que cumplir con láseres, radiaciones no ionizantes y radiaciones ionizantes? No. No, porque no hay presencia. ¿Entienden? No aplica. Entonces ahí es no aplica. ¿Se entiende? Es bastante simple de entender, es una herramienta utilísima para nosotros y para los... Y yo le digo que ustedes lo van a utilizar mucho porque les va a ayudar a buscar en la ley con practicidad cuando sobre todo no tenemos todavía esa parte versátil del manejo de la legislación. Como verán, además de todos los riesgos, nos incorpora el listado de sustancias y agentes cancerígenos a través de la resolución de la SRT 415 del año 2002, que vamos a ver también más adelante, cuando veamos cancerígenos, ¿bien? Que tiene una codificación. ¿Qué significa? Si yo tengo en mi planta industrial o de producción algunos de estos contaminantes, los tengo que declarar porque esto va a permitirle a la ART, además de saber que tengo agentes cancerígenos, hacerle a los trabajadores que están expuestos a ese riesgo los exámenes periódicos correspondientes. ¿Bien? Sigue el listado, en este caso de difenilos clorados, que a través de otra resolución, sustancias químicas a declarar, fíjese que hay un listado ahí de las más comunes,
y que pueden existir en el ambiente laboral, y ya nos da aquí la cantidad umbral en toneladas, ¿bien? Para que podamos determinar si nosotros tenemos esa cantidad de toneladas necesarias o si llegamos a ese umbral para declararlo. Y por último, el espíritu de esta declaración jurada, que arrastra además la posibilidad de comprometer muchas personas, y acá me voy a detener un minuto para explicar a qué se llama compromiso y comprometer. ¿Qué es lo que acontece? La SRT, los organismos de control del Estado en general, usan muchas herramientas de este tipo, no solamente la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. Yo que tengo una punta de años de trabajador estatal, más de 35, he pasado por muchos sistemas de esta naturaleza que en realidad, desde el punto de vista del diseño, son muy buenos, pero después el problema está en el cumplimiento de la idiosincrasia de nuestro país, donde siempre hay gente que hace cosas turbias y que también otra gente acepta. Es como hablar de un hecho de corrupción. Hay un político que es corrupto, pero del otro lado hay un empresario que le está dando la plata. Entonces hay corrupción de todos lados. A eso me refiero. La ley realmente es taxativamente cumplible, realmente debería ser obligatorio el cumplimiento, lo es, pero en muchos casos estos sistemas se van burlando, ahora menos, pero en otra época era muy burlado porque las ART, con el fin de no perder a sus clientes, hacían muchas veces la vista gorda en esta declaración jurada y ponían que estaba todo bien y en realidad no estaba todo bien. ¿Sí? Pero no importa, nosotros vamos a lo que debe ser, ¿no? A lo que debe ser, no lo que debería ser, a lo que debe ser. ¿Bien? Y nos tenemos que poner en la cabeza que la transparencia y la responsabilidad que tenemos como profesionales tiene que estar por encima de lo que se denomina ética profesional. ¿Bien? Entonces yo siempre voy a decirle a mis alumnos que la ética ante todo. ¿Bien? Y el cumplimiento profesional tiene que ser al máximo. Y si yo entiendo que puede haber problemas de dinero, todo lo entiendo, pero nada puede pagar mi ética y mi profesionalismo. Entonces, prefiero no hacerlo. O lo hacemos bien o no lo hacemos. Esto porque muchas veces se van a encontrar con ese en el medio, ¿no? Con alguna persona que tiente que ustedes hagan la vista gorda. Inclusive pueden trabajar como preventores de una ART. Y pasa lo mismo, ¿eh? Siempre la cuestión ética está de un lado o del otro. Entonces, como le decía, como la SRT sabe, como todo el Estado sabe que somos realmente raros y difíciles, inclusive el Estado también es raro y difícil, incorpora en esta declaración jurada la participación de otro veedor, bien, de muchísima importancia. ¿Quién es ese veedor? Los gremios, los sindicatos. ¿Por qué? Porque el sindicato va a avalar o no va a avalar las mentiras que se puedan volcar sobre este listado. ¿Entienden? Porque si el empleador miente, el primero que lo va a denunciar por fuera de la ART va a ser el gremio, porque se supone que está para proteger a los trabajadores. Entonces, va ante la más mínima anomalía o declaración falsa, va a usar las herramientas legales, que significa hacer la denuncia de la propia SRT. Y ahí el problema se debería complicar más, porque la SRT tiene que mandar una inspección y de encontrar la anomalía tiene que sancionar al empleador y a la aseguradora de riesgo de trabajo por la omisión. O sea, el espíritu de esta resolución es buenísimo, ¿bien? Pero después, en el campo de aplicación, tiene esas desviaciones que les acabo de comentar, o tuvo en su momento esas desviaciones. Bien, entonces, hasta ahí comprometido está el empleador, comprometido está la ART y comprometido están los gremios. Pero no termina ahí la responsabilidad. Acá aparecen nosotros, los especialistas en higiene y seguridad. Fíjese que además
de determinar aquí los datos de los profesionales y responsables que participan en la firma aquí abajo de este formulario, donde pone el apellido, el cargo, la representación, si es contratado propio, cuál es su título habilitante, el número de matrícula y la entidad que le dio esa matrícula. O sea que acá, cuando uno pone los datos y después pone la firma, está poniendo en juego la matrícula profesional, entre otras cosas. Entonces, nos dice acá que, fíjense que nos indica lo que tenemos que poner: cargo, profesional de higiene y seguridad del trabajo, profesional de medicina laboral, porque acá tienen que incluirse todos, porque para hablar de contaminantes químicos en un ambiente laboral y lo que puede producir a nivel de daño a la salud, vamos a tener que tener un médico del trabajo. Y si ustedes van arriba, yo recién le leí higiene y seguridad, pero abajo de higiene y seguridad le pregunta si tiene un servicio de medicina de trabajo. ¿Lo ven acá? Seguridad e higiene y servicio de medicina de trabajo. ¿Lo están viendo, no? Sí, profe. Fantástico. Me agrada que lo vean. Bueno, entonces, al final de todo el documento, él mismo dice: el que suscribe, en el carácter de responsable firmante, los dos que firman ahí, declaran bajo juramento que los datos consignados en la presente son correctos y completos, y que esta declaración ha sido confeccionada sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad. Chicos, eso es cadena perpetua si te equivocás. ¿Entienden, no? Supónganse ustedes, acá firma el responsable de los datos declarados, que es el dueño del lugar, y el responsable de higiene y seguridad, que se hace cargo de toda la parte técnica de este formulario. Ahora, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, tengo un accidente de trabajo, después de esta declaración, después de que todos hayan puesto el ok, y veamos en la parte de máquinas que un trabajador perdió un brazo en una máquina determinada? Ustedes saben que cuando hay una incidencia, lo vamos a ver un poquito más adelante, de pérdida de alguna parte del miembro o una incapacidad permanente, la SRT tiene participación y tiene conocimiento a través de la ART del accidente que tuvo esa empresa, porque según el grado de días perdidos o accidentes que se haya producido, va a tener que adecuar su programa de seguridad a una reglamentación establecida por la SRT. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Se denominan empresas con alta siniestralidad y tuvo un montón de reformas. Pero básicamente, si yo tengo un incidente con una máquina y declaré que sí al ítem número 13, todas las máquinas y herramientas tienen protecciones para evitar riesgos al trabajador, y cuando yo tuve el accidente, la máquina no tenía instalado ninguna protección, y acá puse sí, el responsable de higiene y seguridad que avaló esto, ¿bien?, va a ser civil y penalmente responsable de lo que haya causado eso. O sea que cuando nosotros ponemos nuestra matrícula en juego, de verdad la ponemos en juego. Hasta ahí me entendieron, ¿no? Sí, profe. Fantástico, muy bien. Entonces, con el espíritu de poder elaborar y una práctica sobre el particular, vamos a aprender hoy a hacer informes con respecto a asesoramiento en materia de higiene y seguridad. Entonces, lo que vamos a hacer, nos vamos a plantear una actividad determinada dentro del 351, donde yo les voy a marcar, lo que les pido es que tomen nota del ítem. Ahora les voy a compartir para que puedan abrirlo, ya se lo voy a poner en el grupo de WhatsApp, así les resulta fácil. ¿Bien? Denme un segundito. Ahí les comparto el link para que se puedan bajar este archivito. ¿Bien?
y después lo puedan buscar por el mismo número. Entonces yo les voy a marcar algunos incumplimientos que a ustedes los va a contratar una empresa y ustedes van a hacer una verificación en el lugar de todo el 351. Pero en este caso lo voy a hacer yo. Y les voy a decir las cosas que se ven mal. Entonces ustedes tienen que hacer un informe dirigido al empleador. Me dirijo a usted con el fin de informarle en materia de higiene y seguridad las adecuaciones que deberían hacerse en las instalaciones pertenecientes a su empresa. Bien, sería un formato, podrían elegirlo como quieran. Y ahí van a tener que enumerar estas distintas opciones que yo les voy a dar para poder armar. Yo les voy a dar un ejemplo de la primera y tienen que hacer así con la sucesiva. Supongamos, en el caso que teníamos recién, en la recorrida ustedes verifican que las máquinas no tienen las protecciones correspondientes. Entonces ustedes le van a decir que han observado que las máquinas pueden poner, de acuerdo al RGRL, o en su opinión, o mejor dicho, en su expresión personal, ¿bien?, hacer la recomendación correspondiente. Entonces vamos a decir, las máquinas y herramientas no tienen las protecciones adecuadas. Se debería dar cumplimiento en colocar protecciones a las mismas de acuerdo a lo que expresa y le tienen que copiar todo esto. ¿Me entienden, chicos? Eso es asesoramiento puro. Le plantean el inconveniente, le efectúan la recomendación y lo avalan con la ley. ¿De dónde surge esa opinión de ustedes? Porque ahí no hay subjetividad. Es lo que pide la ley. ¿Sí? Vamos a un ejemplo. Por ejemplo, ahora, iluminación y color. Vamos a ir, que alguna vez lo hicimos juntos. Hasta ahí me están entendiendo, ¿no? Sí. Bueno, entonces en el ítem 78 ustedes van a encontrar un no. Tienen que explicar qué es lo que debería hacer, qué es lo que está faltando y en qué se basa. ¿De acuerdo? Vamos a otro. Vamos a realzar nuestra profesión. El ítem 1 también es un no. Tienen que recomendar, o sea, explicar cómo dar cumplimiento con eso, asesorar. ¿Bien? Dar cumplimiento a eso. Encontramos en el Reglamento General de Riesgos Laborales, se detallan a continuación los no cumplimientos. Primero, debería disponer de un servicio de higiene y seguridad. Dicho cumplimiento está enmarcado en el artículo 3 del Decreto 1338 del 96. ¿Se entiende? Herramientas. Número 7. No. El número 9. ¿Las herramientas cortopunzantes poseen fundas o vainas? Es un no. Y ahí tienen que hacer la recomendación. Y le doy una más como práctica. Una sola más, una sola más. Riesgo eléctrico. Bueno, vamos a encontrar un problema en el ítem 52. Vamos a hacer la observación y vamos a brindar el asesoramiento y lo vamos a fundamentar con la ley. ¿Estamos de acuerdo ahí? Excelente. No me contesta, quiere decir que están de acuerdo, que ya están muertos. Pero bueno. Sí. Sí, ¿Todo profe. esto para cuándo lo entregamos? Eso, anda preparándolo. Sí, Todavía no me lo armamos. van a presentar. ¿Bien? Porque Profe, lo que quizás... mandó el WhatsApp no se puede abrir. ¿No lo puedes abrir? No. Pero qué mala suerte. ¿El resto tiene el mismo problema? Sí, profe. Ah, ¿qué pasó acá? ¿Qué mandó el relevamiento? Sí. Ah, ok. Hace 2 semanas igualmente tuvimos que hacer uno.
¿Ah, sí? ¿Para qué materia? para Mainero. Igual, no sé, viste que son grupos, por ahí se dividen las tareas, por ahí alguno que otro no Y lo ahí lo vio, puedo pero abrirlo más bien yo, chicos, fíjense. Sí, profe, yo Yo también, también, no profe, lo pude abrir. Claro. ¿Qué pasó ahí con los muchachos? Yo lo abrí del celular y se abrió. Bueno, perfecto. ¿Ustedes tomaron nota de cada uno de los ítems, todos? sí, 78, Sí. el 1, el 7, el 9, el 52. Muy bien, perfecto. Bueno, entonces vayan preparándolo para tenerlo a mano y la semana que viene probablemente, cuando arranquemos con derecho al trabajo, capaz en forma aleatoria, le pregunte a cualquiera de ustedes que me den que me lean lo que recomendaron para cada una de las anomalías que se encontraron. ¿Sí? Buenísimo. Listo. Excelente. Nos quedan 2 minutos, esto está por terminar. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a detener la grabación